El río Santiago, el más contaminado de México, vuelve a estar en el centro de la polémica. Legisladores de oposición han pedido cuentas al gobierno estatal sobre los recursos invertidos y los pobres resultados en la mitigación del problema. Mientras que el Poder Ejecutivo ha respondido que ha intervenido con dinero y obras para atender la contaminación heredada desde hace muchos años, con la mayor inversión registrada en la historia de Jalisco y pese a la apatía del gobierno federal. Efectivamente, la polémica por el río Santiago ha regresado. Y es por eso que aquí en Ruta 44, aunque hemos tocado muchas veces el tema, es importante que lo traigamos de nuevo para analizar las condiciones en que está este río. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Raquel Gutiérrez Nájera, ella es investigadora de la UDG y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental. Raquel, bienvenida. Hola, muchas gracias. Mara Robles Villaseñor, diputada local de Hagamos. Mara, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Alicia Torres Rodríguez, ella es profesora, investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos y responsable además del Cuerpo Académico del Agua del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Alicia, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que empezáramos con una breve introducción al tema. Comienzo contigo, por favor, Raquel. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar que en el 2020 nos notificaron medidas cautelares, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el río Santiago, que giraban en 3 puntos principalmente. 1, atención inmediata a la salud de las poblaciones de Juanacatlán, El Salto y poblaciones ribereñas del lago de Chapala, San Pedro Ixicán, Mezcala y Chalpicote. 2, que tendrían que identificar las fuentes de la contaminación del río Santiago, ¿no? Y 3, pues bueno, que tendrían que concertar las medidas que estaban emitiendo estas con las poblaciones afectadas de la zona y la representación legal. Estamos hablando del 2020, hoy 2024, a 4 años de emitidas las medidas cautelares, podemos decir que prácticamente estamos con muchos pendientes. Muy bien. Mara Robles, por favor, una primera intervención. Claro que sí. El gobierno del estado ha gastado más de 5,182 millones de pesos en el presunto saneamiento del río Santiago. Y al día de hoy no hay un ejercicio de rendición de cuentas que nos diga si ha mejorado o no con indicadores la contaminación del río. Entonces, no es una cuestión de versiones, es un problema de indicadores y de resultados. Muy bien. Alicia, por favor. Bueno, además de lo que señalan mis compañeras, el problema de la salud, del paisaje que están viviendo los que viven a lo largo del río Santiago es problemático. Con esta inversión que se hace para sanear el río, nosotros hemos hecho recorridos y no se ve siquiera físicamente cómo ha cambiado el ambiente en esa zona. Nosotros encontramos largos tramos llenos de lirio, que son un problema para el agua, pero que también es un indicador de los tipos de contaminantes que tiene el río Santiago, pero también no vemos flora ni fauna en ese espacio que va siendo carcomido por toda la contaminación que a lo largo del corredor industrial de Jalisco encontramos nosotros, que es un problema altamente grave tanto para los habitantes como para la flora y la fauna de ese espacio territorial. Muy bien. Aunque Mara Robles ya ha dicho que este no es un tema de versiones, me van a permitir presentar la versión del gobierno del estado respecto a lo que ha hecho en el río Santiago. Si la producción está lista, vamos a ver este video donde se demuestra ahí lo que ha invertido el gobierno del estado respecto a este saneamiento del río Santiago.
aquí aparece un recuento de las plantas de tratamiento, la inversión que se ha hecho, el dinero que se ha invertido y sobre todo hay una frase que es el eje de la campaña del gobierno del Estado, dice reviviendo el río Santiago. Raquel Gutiérrez Nájera, esa es la pregunta concreta, ¿ha revivido ya el río Santiago? Bueno, mira, yo creo que eso quisiéramos todos, ¿no? Que reviviera el río Santiago. Más sin embargo, pues las evidencias que son duras y son, pudiéramos decir, las que nos muestran o no qué tanto hemos avanzado en una cuestión en otra. Yo aquí quisiera hacer como un pequeño interfaz entre los diferentes informes que ha presentado el Estado mexicano, donde dice pues que está avanzando en el saneamiento del río Santiago y en la atención a la salud de las personas enfermas por aspectos renales y enfermedades crónico-degenerativas. En el primer punto quisiera mencionar que me llamó mucho esta respuesta del gobierno del Estado de Jalisco porque sin duda alguna es el último informe que está rindiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nos dieron 90 días para contestar nuestras observaciones, donde el gobierno de Jalisco efectivamente alude más que nada a todas las plantas de tratamiento que ha construido, a las inversiones y a algunas reuniones interinstitucionales que ha llevado a cabo con Conagua, con Semarnat y con algunas otras dependencias federales. Si tomamos en cuenta la respuesta que da, nos dice, primero, que el 75% de las aguas residuales ya están tratadas, las que llegan al río Santiago. Segundo, que ha construido, mejorado 17 plantas de tratamiento. 19 decía el video. Aquí en el informe dice 17. Y dice que ha invertido 1.725 millones de pesos. En ampliación de plantas de tratamiento como en el ahogado, dice que invirtió 1.067 millones. En colectores San Gaspar, 1.850 millones de pesos. Y en otras plantas de tratamiento del río, 1.500 millones de pesos. En total dice que ha gastado 3.350 millones de pesos. Más, sin embargo, si tomamos en cuenta todas estas plantas de tratamiento que dice y que ha ampliado, como la del ahogado, son plantas convencionales. Son plantas convencionales que tratan las descargas urbano, público, domiciliarias, domésticas, como queramos identificarlas. Pero las descargas que causan los graves problemas de contaminación provocadas por metales pesados y que están ampliamente documentadas tanto ante la CID como en varios otros espacios, como en la recomendación de la CNDH 134, por mencionar dos instrumentos, como son plomo, cromo, cobalto, mercurio, arsénico y los pesticidas, pues no dice nada. Entonces, a mí me parece que quisiéramos pensar que hay un avance en las descargas o un impacto en las descargas domésticas, ¿no? Pero aún estas no las podemos medir porque no hay indicadores. O sea, dentro de la página incluso de la estrategia Revive Río Santiago, si tú quieres conocer, bueno, a ver cuántos sólidos totales suspendidos están disminuyendo, cuántos es. No hay esa información. No está. Es un poco lo que tú has dicho, ¿no, Mara? El tema de la información. Exactamente, yo quiero apoyar totalmente lo que dice Raquel Gutiérrez Nájera, quien pues tiene una larga trayectoria con una enorme capacidad científica y también con mucha experiencia de lucha, en el sentido de que no basta gastar dinero. O sea, antes se consideraba que el indicador de éxito de una política pública era cuánto dinero gastabas y la cobertura de lo que tratabas de hacer. Ahora, la política pública científica basada en evidencia, lo que dice es que tu indicador de éxito es si resolviste o no el problema. Entonces yo les voy a preguntar, ¿han disminuido o no los contaminantes en el río Santiago?
No lo sabemos porque no los publican. Entonces, no hay indicadores científicos que nos digan, este indicador bajó, cambió, disminuyó o aumentó. 2, uno empírico. ¿Hay peces en el río? ¿No es un villancico? ¿Se puede pescar en el río? Pues obviamente no. Número 3, las enfermedades renales, que por cierto mi papá, el doctor Joel Robles Uribe, llevaba investigando hace 30 años. Es gravísimo el problema de las enfermedades renales en toda la cuenca. Han disminuido, en adelante les daré datos, de cómo en 2023 hubo 147 enfermos y 38 decesos, principalmente por problemas renales. ¿Ha mejorado el olor? Los propios periodistas de este canal acaban de ir y dicen que literalmente sigue oliendo a amoníaco, a huevo podrido. Y finalmente diría yo, ¿cómo llega el agua a las plantas potabilizadoras? Pues llega en condiciones deplorables que hacen que al final de cuentas los procesos de cloración sean insuficientes. Entonces, no basta con gastar. El problema es peor. Puedes gastar más dinero sin resultados de impacto, o sea, de solución a los problemas, y eso está peor, porque entonces está tirando literalmente el dinero de los jaliscienses al drenaje. Muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso con más del tema, regreso contigo, Alicia, después de la pausa. Especialistas han advertido sobre las graves condiciones de contaminación que registra la cuenca del río Santiago, especialmente por la presencia de industrias asentadas en la zona y descargas urbanas que se siguen vertiendo en el afluente. Estudios realizados por la Universidad de Guadalajara muestran la carencia de oxígeno en el río y han identificado metales pesados como plomo, zinc, cromo, níquel, cadmio y arsénico, además de organismos coliformes y heces fecales. Revive la polémica, pero no el río Santiago. Ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Alicia, la misma pregunta que he lanzado aquí. ¿Realmente ha revivido el río? Yo creo que no. Y no lo hace desde que sale desde el lago de Chapala en Ocotlán hasta su embarrancamiento acá por Huentitán. Y no lo hace porque también al río se le ha cortado la posibilidad de autodepurarse con una serie de presas y represas a lo largo de este cuerpo de agua, que también, si bien es cierto, la industria le vierte grandes cantidades de desechos industriales que llevan metales pesados, también tenemos los desechos urbanos más los escurrimientos de la agricultura. Si al río no se le deja que tenga movimiento, pues no va a autodepurarse. Si a eso le agregamos que las plantas de tratamiento que están a lo largo del río no tratan metales pesados, solamente son de primer y segundo proceso, que es físico, químico, biológico, pero no para los metales pesados. Entonces ahí va a haber una persistencia de estos. Si en la fórmula de salvar el río no entra la industria con lo que se señalaba descarga cero, no, es imposible que el río Santiago reviva. Y además, si vemos las obras de infraestructura como las plantas de tratamiento, que no coincide en el caso del ahogado, que está recibiendo todas las descargas de aguas residuales e industriales porque no las separan, o sea, uno dice, ay, es que son descargas urbanas, pero esas urbanas van mezcladas con las industriales. En el caso sur, donde de Zapopan hasta llegar a la presa del ahogado, tienen esos contaminantes de metales pesados. Y en recorridos que hemos hecho, lo que ellos nos dicen es que la planta es, no, el agua para empezar, igual el discurso de eso, no hay metales pesados, sin embargo tienen una alerta de ingreso del agua que los alarma o los alerta si tiene metales pesados. Entonces yo me pregunto, ¿tiene metales pesados o no? Entonces, ¿por qué necesitamos una alerta? Y cuando llega esa alerta, el agua no ingresa a la planta del ahogado, se vierte de manera directa al río Santiago. Entonces, si todo el sur está recibiendo las aguas industriales y las mezcla con las urbanas, entonces, ¿en qué momento hay el funcionamiento de la planta de ahogado
para tratar esas aguas. Entonces, por lo tanto, vierte todos sus desechos tal cual le llegan directamente al río Santiago. Sí, Raquel, a propósito de este tema que menciona Alicia, nadie discute que se ha invertido en las plantas de tratamiento. La pregunta es si fue, digamos, el tiro de precisión adecuado. Es decir, ¿eran los desechos urbanos los más importantes o eran los industriales? No, pues está claramente que aquí son los industriales y son todos los metales pesados que tiene el río Santiago. Y a mí me parece que aquí quizás vaya para no ser tan drásticos, la estrategia Revive Río Santiago, que empezó antes de que la Comisión Interamericana emitiera las medidas cautelares, quizás su gran acierto fue visibilizar de nuevo toda esta gran problemática que ya teníamos. Pero me parece que el gobierno estatal nunca demostró los buenos oficios para buscar esa coordinación interinstitucional con Semarnat, con Agua, Profepa, con el sector económico, etcétera, para lograr efectivamente una buena red de cómo llegar a primero tener 0 descargas al río Santiago y después empezar los procesos de saneamiento. Si había todo este recurso económico que el gobierno del Estado en este mensaje dice que lo gastó, ¿no? Pero que si tú vas a los informes del Estado mexicano, el Estado mexicano dice pues que los gastó. Entonces, ¿quién fue el que los gastó? Pues realmente no sabemos, pero independientemente de eso, me parece que la estrategia como que perdió la oportunidad de recabar todo ese conocimiento previo que ya había desde el 2000 para acá, científico, social, presupuestal, etcétera, de cómo abordar un problema tan complejo, ¿verdad?, como es la contaminación del río Santiago, y que además forma parte de toda la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico. Entonces tendríamos que pensar en una política de larga data para llegar a esta parte del lago de Chapala y el río Santiago y buscar como las acciones puntuales más inmediatas, pero con un responsable que estuviera como inspeccionando toda una política interestatal, interinstitucional, y me parece que también tendría que ser internacional, si tomamos en cuenta. Raquel, tú dices, digamos, algo positivo es hacer visible esta situación. El gobernador fue su primer acto. Cuando asumió el cargo como gobernador, lo primero que hizo fue al río Santiago. Y ahí emitió un compromiso. Eso no se le discute. El tema es cómo se hizo el ataque al problema, ¿no? Sí, así es. Yo creo que ahí fue donde el gobernador se aisló, porque si recordamos fue hasta el gobierno federal que ya iba a haber un acuerdo de coordinación y bla, 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 y de repente nada más se reúne con Encinas, ¿verdad?, en aquel entonces de titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y como que no le gustó, ¿verdad?, entonces regresa y pues no tuvo lo que tenía. Pero en resumidas cuentas, creo que aquí al gobernador le faltó oficio político. Mara, habrá que insistir, lo que el gobierno del Estado dice es que la Federación los dejó solos, que no le entró al tema como debiera entrarle. ¿Realmente hubo omisiones de parte del gobierno federal en la regulación del río, supongo? Todos estos años de gobierno, eso es lo que hemos vivido. Una falta de responsabilización de las acciones propias y una polémica permanente para culpar a otro del asunto. Entonces eso es muy lamentable, porque como bien ha dicho Raquel, en esa visita, donde fueron múltiples expertos, donde fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se pudo haber construido una alianza estratégica que solucionara el problema. Pero yo quiero insistir en el tema de la industria. Fíjate, hay más de 1,200 industrias que descargan en el río. 1,200. Están incluidas las vinazas de la industria tequilera. Están incluidas los desechos de las granjas porcícolas, que son terriblemente contaminantes. Están incluidas las industrias que desechan plásticos y microplásticos.
y nuevos contaminantes como los de los teléfonos celulares y cosas que antes no existían. Además de la basura, porque hay quienes avientan hasta colchones al río. ¿Y saben cuántas sanciones ha habido a lo largo de estos años? 76 sanciones nada más por descargas irregulares desde 2018, cuando tienes 1,200 industrias que descargan el río. No hay ni siquiera 6 inspectores para hacer esa vigilancia. Entonces, yo creo que en los hechos, la concepción del gobierno del Estado de construir, construir y construir les volvió a ganar frente a la necesidad de una política integral que no solamente construyera, porque luego esas plantas de tratamiento, como bien dijo Alicia, por un lado son insuficientes en cuanto a la calidad de los contaminantes que tratan, pero por otro lado requieren una gran cantidad de luz y también requieren mantenimiento. Entonces tú puedes tener unas moles de cemento que se vuelven obsoletas en muy corto plazo. Y si no atacas el problema de origen, que es no contaminen, luego vamos a limpiar adecuadamente y además vamos a educar, pues entonces no atiendes de manera integral el problema. Y es una lástima que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en lugar de ser la defensora del pueblo para exigir que el gobierno del Estado y el gobierno federal cumplan su papel, ha sido sinceramente omisa y en algunos casos hasta cómplice de esa violación a los derechos humanos, que significa, para decirlo vulgarmente, echarse la bolita entre el gobierno estatal y el federal. Mara, tú eres diputada. Te pregunto, ¿el marco legal qué sucede? ¿No existe el marco legal suficiente para meter en cintura a empresarios, etcétera, etcétera? Mira, lo hay, aunque sea insuficiente, pero lo que en los hechos tenemos es una carencia de voluntad política y sobre todo una enorme impunidad. Mientras siga siendo una lucha que no tiene remedio porque no hay castigo a quienes contaminan y a quienes desde el gobierno no rinden cuentas, no vamos a salir del problema. Hace muy poco realizamos una enorme cantidad de foros con todos los especialistas más importantes del Estado. Estuvimos en CUCBA, en CUSEI, en CUSH, en prácticamente todos los centros universitarios. Y el capital humano y la capacidad de investigación y de evidencia científica que se tiene con universidades públicas y privadas, porque también el ITESO tiene un grupo de investigación muy importante, es enorme. Es decir, lo que no ha querido el gobierno es escuchar realmente a los especialistas, lo que no ha querido la Comisión de Derechos Humanos es estar del lado de la gente, y lo que por supuesto no ha hecho el Poder Judicial es sancionar y con su poder, porque ahí tienes una Profepa y tienes también una Procuraduría del Estado que podría actuar. Nadie actúa, porque la dinámica es exclusivamente construir, construir y construir y no rendir cuentas. Entonces, yo creo que es una enorme tristeza que estemos terminando el sexenio y que esa gran obra que tenía que ver con hacer un río vivo que pudiera realmente no solamente brindarnos agua, sino ser también un paraje turístico y una belleza para el Estado, se haya desperdiciado de esta manera. Pero bueno, no hay que darse por vencidos. Ahí estaba un salto de agua, ¿no? Por eso se llamaba el salto. Exacto, era precioso, unas cascadas divinas, eran nuestro Niágara jalisciense, y ahora, por el contrario, es una vergüenza cómo la espuma y el olor alejan a la gente. Los problemas de salud son verdaderamente graves. Entonces yo por eso digo que no es un problema de versiones, es un problema de indicadores científicos, y el gobierno no ha podido mostrar evidencia científica que diga que mejoró en el saneamiento del río Santiago. Dentro de las medidas para mitigar este problema, Alicia, el gobierno del Estado habla de hospitales regionales y sobre todo una unidad para atender los problemas renales. Uno pensaría pues, que tendrías que atender el origen del problema, porque no es atender a los enfermos de hoy, sino prevenir a los enfermos de mañana desde el punto de vista renal, ¿no? Así es, me parece, incluso donde él está haciendo esos hospitales, ¿no? Que nosotros lo acompañamos en un recorrido que hizo con los académicos, sí. Él en un camión y nosotros en otro, para fomentar el diálogo. Es broma. O sea, no podemos fomentar el diálogo si tú vas en un lado y yo voy en otro, ¿no? En un camión aparte. Exactamente, ¿no? Entonces, en esos recorridos llegamos hasta Tepatitlán y dices, bueno, sí, ahí surge el río Sula. El río Sula, sí, es una fuente. Pero ahí mayormente no está el problema, ¿no? Yo estaría pensando que por qué no reactivar los hospitales que están a lo largo del río. Pero como tú bien dices, no podemos nosotros reparar el daño
que causas a los sujetos que habitan ese espacio si no remedias lo que genera el daño. Es como darle una aspirina al enfermo. ¿Y por qué no rescatar todo el trabajo que se hizo para cuando trabajamos lo del arcediano, que era ya un diálogo con el CIAPA, con las EMADES, con otros organismos, para poder ponernos de acuerdo si se hacía o no la presa de arcediano? Pero también viendo la otra cuestión, dices, bueno, si vemos el río tramo a tramo, ¿cuál es el problema que está teniendo, no? Recuerdo bien un escrito que señalaste, Raquel, era que el problema del río no era tan bien, porque pueden ir a inspeccionar si está cumpliendo la norma o no. Y muchos de ellos dicen que la cumplen, pero si día a día ponemos un granito en el río y el río no lo dejamos correr, entonces hay una sedimentación de la contaminación, es una acumulación de contaminación. Aun cuando tú respetes la norma y no fluye el río, ahí se va acumulando la contaminación, ¿no? Bueno, ¿y quién vigila que se cuide la norma y se respete? 6 inspectores, como dijo Mara. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. El gobierno del estado asegura que han revivido el río Santiago con la inversión en infraestructura en la zona, construcción de plantas de tratamiento, políticas sociales y acciones de salud. Destaca 3.300 millones de pesos destinados a construir y modernizar plantas de tratamiento, 59 kilómetros de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas de El Ahogado. Con lo que afirman, devolvieron la estabilidad a 250 kilómetros del río, desde Arandas hasta Tequila. Revive la polémica, pero no el río Santiago. Ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Raquel, te quiero preguntar sobre el tema de salud, que me parece que es muy delicado. ¿Cómo puede uno entender que en una zona tan pequeña de Jalisco se concentren tantos enfermos renales, como es el caso de la ribera del río, y que se esté pensando más bien en crear unidades de hemodiálisis en lugar de ir a atacar la fuente del problema? Claro. Fíjate que ese es uno de los temas que nosotros hemos insistido mucho en todos los informes que da el Estado mexicano. Inclusive en una respuesta nosotros decíamos categóricamente, no se están adoptando las medidas necesarias, adecuadas para preservar la vida, integridad personal y la salud de las poblaciones beneficiarias de las medidas cautelares. Las medidas descritas por el gobierno son inadecuadas porque no se están haciendo nada para atender las fuentes de contaminación del río Santiago, en particular las descargas de efluentes y residuos industriales, agroindustriales, eutrofización, descargas de aguas residuales domésticas que afectan la salud, la calidad del río Santiago y que han sido ampliamente documentadas. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que las medidas que se han implementado y que ha dado cuenta el gobierno del estado de Jalisco son la revitalización de los centros de salud de Juanacatlán, El Salto, algunos de Mezcala, ¿no? El médico a domicilio, que han puesto más nefrólogos, una clínica en Poncitlán con un nefrólogo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está rebasado el pobre, de acuerdo a las visitas que hemos hecho, ¿verdad? Hace menos de 22 días estuvimos recorriendo por un amparo donde nosotros estamos alegando las omisiones de las autoridades en sanear el río Santiago, y pues fuimos que en el oficial y en San Pedro se acercó luego el delegado municipal con enfermos y todo, y entonces dijimos, bueno, ¿qué se está haciendo aquí? Lo que el gobierno del estado está haciendo es dar aspirinas, ya alguien por ahí lo comentó, ¿no? Realmente, porque está tratando de
controlar la enfermedad cuando ya se da. Como dice una de nuestras asesoras científicas de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, no se está anticipando a la prevención de nuevos casos. Entonces, si está actuando cuando ya está, pues eso es un cuento de nunca acabar. Dice, porque el Estado mexicano debe de anticiparse. ¿Y qué es lo que esto implica? Que debe de atender el estudio diagnóstico de relación contaminación-salud. En este estudio, que es una medida cautelar que emitió la CID también, hay cero avances. Aquí ni siquiera ha dicho, bueno, pues ya tengo una consultoría o llamé a los científicos de todas las universidades del estado de Jalisco. No hay nada, ni un avance. Entonces, lo que decimos, ¿cómo es que puede seguir dando aspirinas cuando las causas de la enfermedad no se están atendiendo? Entonces, todo esto que se está haciendo, qué bien, y son alicientes para la gente. Y de hecho, a veces voy y la gente me dice, esto es por las medidas, ¿verdad, doctora? Pues esperemos que sí, pero debería de hacer más. Les digo, no nada más esto. Entonces, a mí me parece que esta es una asignatura pendiente, porque una cuestión es la atención inmediata a la enfermedad ya manifestada, pero la otra es anticiparnos a estas enfermedades estudiando y abundando en las causas que las originan y las provocan. Y me parece que aquí estamos en cero, Mar. ¿De qué sirven 4,000 millones de pesos si no atiendes tú en eso uno de los derechos fundamentales de todos y todas, como es el derecho a la vida y a la salud? Muy bien, Mara, según lo que dice Raquel, pareciera pues que los enfermos renales de hoy, digamos, las condiciones de contaminación persisten. Eso significa que habrá más enfermos renales en la zona. Exacto, y es criminal, ¿no? Y Raquel, no son 4,000 millones, son 5,182. Pero es que toda la lógica de este gobierno ha sido construir, construir y construir. Yo les digo que tienen el síndrome de Bob el constructor. Pero construir no es sinónimo de resolver los problemas, de ninguna manera. O sea, tu indicador de éxito tiene que ser cuáles eran los contaminantes, cuáles eran los agravantes, cuáles eran las consecuencias en la salud y cuáles eran las medidas que te propusiste para resolver esos problemas. Y eso se tiene que hacer con vigilancia, no solamente del gobierno, sino con vigilancia de científicos y de instancias externas que validen lo que tú estás haciendo de manera imparcial. Y eso es lo que no se ha hecho. Rendición de cuentas y transparencia ha sido exactamente lo que ha faltado. Y como bien dijeron tanto Alicia como Raquel, se perdió una gran oportunidad porque en Jalisco hay una cantidad muy importante de expertos y expertas que desde la academia han dedicado su vida, o sea, ellas y Miguel Magaña y Gleason y Gómez Reina y muchísimas y muchísimos especialistas tienen conocimiento valiosísimo al respecto. Y el gobierno decidió darle de espalda y en el peor de los casos incluso los descalifica y los acusa de mentir, etcétera, etcétera, cuando pudieron ser sus aliados. Y yo diría que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tendríamos que exigir en los meses que le quedan a esta legislatura, como presidenta de la Comisión de Seguimiento al problema de la falta de potabilización del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, exigir que comparezca tanto el secretario del Agua, que por cierto él no es renuente a comparecer, y él ha ofrecido incluso dar datos, no es como el del CIAPA, que ese sí permanentemente se niega y es un batallar para que vaya al Congreso. Teníamos que exigir que vayan a comparecer y que quien coordina ese gabinete, que antes era Patricia Martínez, a quien yo tengo mucho respeto, porque ella sí sabía desde una perspectiva de política pública moderna que tenía que dar resultados con base en evidencia científica y que los resultados tenían que ser de impacto. Yo creo que se debería de invitar a comparecer a todo ese gabinete
que deberían estar los expertos, que el diálogo no debería ser en camiones separados y que deberíamos de hacer un balance serio y sólido de cuál es el estado que guardan las cosas para que no se empiece de cero. Y también se debería incluir a las organizaciones de la sociedad civil, a los habitantes y a los afectados. Yo creo que este es un asunto, de veras no exagero, de crimen de lesa humanidad. O sea, el agua es un derecho humano. Cuando tú tienes contaminada el agua, estás asesinando a la gente. Entonces, esto tendría que parar en seco, tendría que haber una acción de autoridad para lograr la descarga cero, para tener multas y también convencimiento. O sea, tú puedes convencer a los industriales de que incluso es rentable tratar el agua. Se hizo un esfuerzo ahí parcial al respecto, muy pequeño, pero que es encomiable de tratamiento de aguas. Entonces yo diría rendición de cuentas con una participación amplia de la sociedad. Alicia, yo quisiera insistir en este punto, aunque el gobierno del Estado ha sido muy reiterativo en el sentido de que han sido abandonados por el gobierno federal. ¿Realmente el gobierno federal no tiene que ver en esto? Me parece que sí, ¿no? La Comisión Nacional del Agua, así es. Procuraduría, etcétera. Bueno, se señala que el agua es de la nación y de ser así, la Conagua es quien la administra, la gestiona, controla, vigila una serie de actividades. Pero también es cierto que si tú tienes en tu casa ese cuerpo de agua que gobierna otro y está sucio, debes reclamar que esté limpio, ¿no? Exigir que se limpie ese río. Cuando el gobernador anuncia que puede limpiar el río, que lo va a salvar, yo la verdad tuve esperanza en ello. ¿Por qué? Porque los dos ríos que están contaminados, como el río Sula y el río Santiago, están dentro del estado. No tiene que irse a conveniar con los otros estados que transitan la cuenca Lerma, Santiago, Pacífico, que a mí no me gusta eso porque eliminas el Chapala, ¿no? Pero no tendría que haber negociado con otros estados para poder llegar a ese acuerdo de limpiar el río. Entonces, si no lo hace y él dice, es que la Conagua no me deja porque yo solamente puedo al interior de la industria ir a observar y arbitrar y castigar. Pero también tenemos una ley que señala que cuando uno va a hacer supervisión a estas industrias para ver si cumplen la norma, se les debe de avisar con 15 días de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en 15 días, ¿tú qué no haces en tu casa? Cuando va a llegar alguien de visita, pues la limpias, la pones, la maquillas, y entonces está bien, cumplimos la norma y se cumple eso. Pero yo creo que sí tiene injerencia la Comisión Nacional del Agua con respecto a los cuerpos de agua, pero sí debemos como gobierno exigir que se cumpla esto, y si no lo cumple ellos, lo podemos hacer nosotros. O sea, no necesitamos realmente el involucramiento de otros estados para lograrlo hacer, con pequeñas acciones, ¿no? Y con esa relación, ese convenio, ese acuerdo con la industria, porque la industria no aparece en la fórmula que él realiza. La industria no está como participando en cómo vamos a limpiar el río Santiago, cómo lo vamos a salvar. Yo no he visto declaraciones de la Cámara de Industriales solamente cuando se modificó los parámetros para la calidad del agua que se vertía al río Santiago. Y fue el reclamo que dijo, nosotros ya lo habíamos conveniado en el Tratado de Libre Comercio y eso nos va a afectar porque no vamos a restar competitividad en precios a nivel internacional. Entonces uno se queda sorprendido. Es algo que tienen conciencia, que saben qué están haciendo y las implicaciones que llevaría eso de asumir el costo del tratamiento de las aguas como parte de su costo de producción y no lo hacen. Lo están conscientes. Entonces reclaman que si se incrementa estos parámetros para realmente garantizar que el agua llegue limpia o tenga mejor calidad, implica una cuestión económica, una cuestión política que no le convenía al gobernador. Entonces habría que parar. Es increíble que se pondere el tema de mercado cuando hay gente muriendo por esa contaminación. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Por la constante exposición a la contaminación del río Santiago y el uso de aguas de la misma cuenca, habitantes de poblaciones de la zona registran numerosos casos de padecimientos renales. Estudios han acreditado la relación que existe entre enfermos renales y la contaminación de la cuenca, lo que originó un severo problema de salud pública. Aunque la solución sería acabar con la contaminación, las autoridades responden con nefrólogos, hospitales comunitarios y con la apertura de una unidad de hemodiálisis en El Salto. Revive la polémica, pero no el río Santiago. Ese es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Voy a las conclusiones. Comienzo contigo, Raquel. Bueno, mira, es muy difícil concluir, pero trataremos de dar como algunas líneas que nos parecen importantes y que un poco la experiencia en el saneamiento de otras cuencas nos demuestran como un hilo conductor, ¿no? Primero, quisiera yo mencionar que el gobierno del estado de Jalisco, con la estrategia Revive Río Santiago, siguió el mismo modelo de los 40, es decir, un modelo basado en la obra pública, no en la sustentabilidad. Y tan es así que lo único que hicieron fue dedicarse a construir plantas de tratamiento, hospitales, médicos, o sea, todo pintar, etcétera. O sea, es una visión de obra pública para atender un problema tan complejo. En segundo lugar, entonces, hay otras experiencias que nosotros desde el 2015, si mal no recuerdo, presentamos, que en aquel entonces el rector Tonatiuh presentó una obra que hicimos sobre la política hidrológica para la región Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, y donde recabamos experiencias comparadas, recabamos datos duros, etcétera. ¿Y qué era lo que faltaba aquí? Desde una perspectiva de la sustentabilidad, es decir, la sustentabilidad en sus tres grandes ejes, el económico, el social y el ambiental. Obviamente no podríamos despejarlos y aparte algunos elementos transversales. En esta tesitura yo me atrevo a decir que aquí para el río Santiago, y ojalá que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, se abra a esta discusión, porque ella se ha comprometido también en el saneamiento del río Santiago. Habrá una discusión donde, ¿qué nos demuestra la experiencia comparada? Pues que primero hubo un diagnóstico, está el río en Argentina, el río Mesa y en Londres, y está otro en Medellín que recorre toda una zona urbana, que después de eso se hizo todo un planteamiento regulatorio abocado en específico a ese problema de contaminación, que derivado de eso se hicieron los programas, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser en programas en calidad de agua, en salud, en biodiversidad? ¿Cómo recuperar la vida del río Santiago? ¿No? Y en territorio, ¿no? Porque las cuencas y los ríos forman parte de un territorio. Y a veces seguimos dando permisos para cambios de uso del suelo, nuevos fraccionamientos, etcétera. No, todo eso se limita. Y después, pues los presupuestos, ¿no? Y hay algo importante que ya apuntaba la diputada Mara, la rendición de cuentas, con todos los que tienen que ver los indicadores y metas y qué es lo que se va disminuyendo, es decir, se tiene que medir todo el programa, si no, no vamos a saber qué está pasando. Y claro que en las otras experiencias nos demuestran que hay una autoridad y hay todo un cuerpo de inspectores a lo largo y ancho de la cuenca, ¿no? Para esto. Y son experiencias que llevan no un sexenio, que van de 20 años en adelante para que pueda descontaminarse un río. Entonces, a mí me parece que hacia allá tenemos que caminar. Y que qué lástima que perdimos esta oportunidad en este sexenio de haber sentado las bases de una política de largo aliento para el saneamiento. Entonces yo espero, ¿verdad?, que el próximo gobierno federal, porque aquí tiene mucho que ver el gobierno federal, sí tome en cuenta, aun cuando el gobernador, que yo ya no sé si es o no, qué va a pasar, Pablo Lemus dice que él sí se va a llevar bien con la
presidenta, ¿no? Entonces, bueno, pues necesariamente tiene que haber una coordinación, si no, vamos a hacer otro sexenio perdido. Muy bien. Mara, por favor, tus conclusiones. Tengo 5 puntos. En primer lugar, insistiré, desde los meses que quedan en este Congreso del Estado, en que tiene que haber rendición de cuentas. O sea, tiene que haber una comparecencia del secretario del Agua, de todos los responsables del gabinete, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de todos los involucrados con la estrategia del Río Santiago. Nos tienen que decir para qué sirvieron los 5,182 millones de pesos, pero con indicadores y con evidencia científica para ver cuánto se avanzó. 2, esta rendición de cuentas tiene que estar acompañada con las y los expertos de las distintas instituciones de educación superior, públicas y privadas, para que haya una vigilancia imparcial, una vigilancia externa y para que se abreve de los conocimientos científicos de los que saben. 3, buenas noticias. Nuestra próxima diputada, Valeria Ávila, del Grupo Parlamentario de Hagamos, justamente es electa por ese distrito donde está El Salto. Y también ganó la candidata a presidenta municipal de la coalición, y ambas han hecho una alianza espectacular precisamente para defender la salud de los habitantes. Creo que también es una gran noticia que Alicia Bárcenas sea la nueva secretaria federal de Medio Ambiente, porque es una mujer con enorme trayectoria, a quien conocemos, a quien vamos a buscar y le vamos a pedir que efectivamente se involucre. Y por otro lado, considero que debe incluirse a la sociedad civil y a los afectados en ese diálogo. Hay muchísimas organizaciones que han luchado de hace muchos años, que tienen un conocimiento enorme. Tengo los nombres de todos ellos, desde don Enrique hasta este chico joven, una cantidad enorme de compañeras y compañeros. Y quiero terminar con un mensaje de optimismo. Sí se puede recuperar un río que, como dice Miguel Magaña, en este momento está totalmente contaminado y casi muerto en algunos tramos. El río Rin de Alemania y otros ríos en Corea, en China y en otros países han sido la muestra de que con voluntad política, con expertise científico, se puede rescatar. Y yo no voy a dejar de luchar hasta que el agua en la zona metropolitana de Guadalajara sea potable y podamos tomar un vaso de agua de la llave, porque nos la cobran como si fuera Evian. Así que con optimismo tenemos que seguir luchando. Ese sería motivo de otro programa, si te parece, Por para hablar supuesto. sobre el agua del Ciapa. Bueno, Alicia, por favor, tus conclusiones. Yo estaría pensando que el no sanear el río Santiago, el no salvar el río Santiago, conlleva también con ello un efecto dominó en los derechos humanos. Tanto si violentas el derecho humano a un medio ambiente sano, violentas el derecho a la salud, violentas el derecho a una vida plena, violentas el derecho humano a a la salud y a la educación, violentas a una vida digna. Y entonces, cuando nosotros permitimos que suceda ese ecocidio, también nos convierte a todos nosotros cómplices. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros como sociedad impulsar estas políticas con los actores que acabas de mencionar, con lo que señala la doctora Raquel, para que podamos nosotros realmente participar de manera mucho más activa y sin quitarle el peso al gobierno, ¿no? Sino más bien ir a que el gobierno cumpla lo que tiene que cumplir, porque las promesas nos las han dado más de 50 años y el río Santiago ha estado en esas condiciones tan deplorables que ha implicado la muerte de miles de personas y que se está transfiriendo, ¿no? De la industria se transfiere malos pagos, pero también se transfiere el pago de medicinas a cada uno de los habitantes, porque nosotros sabemos que el sector salud está pésimo, reparar el daño, sin embargo, no sucede. Quienes están padeciendo de manera constante y en sus economías es toda la población que está a lo largo del río Santiago. Pero también he de decirles que también Guadalajara estamos sufriendo ese problema. ¿Por qué? Porque el agua que estamos tomando viene del río Santiago, viene de Chapala, tomamos agua de desecho, que si no se trata y también nosotros estamos padeciendo en el área metropolitana. Muchos de mis alumnos dicen que el agua, ellos está distante, está lejos, pero yo siempre les digo que el agua está tan lejos como la llave de su casa.
porque ahí viene Chapala, viene el río Santiago, estamos tomando agua de desecho. Debemos tratarla, se están tomando ya medidas para tomar el agua por su escasez en California, están diciendo vamos a tomar agua de desecho como una innovación. Creo que aquí el CIAPA podría ir a darles clases a Baja California de cómo estamos consumiendo agua de desecho, ¿no? Y me llamaba mucho la atención cuando estábamos en Arcediano y Regreso a Arcediano, porque de ese entonces se decía que el agua no se podía tratar y que iba a salvarse el río Santiago, que ese era un proyecto de largo plazo, ¿no? De 20 a 30 años, para que pudiera ser un agua que se pudiera consumir. Y entonces el CIAPA lo que señala es que es un agua que para qué hacíamos tanto escándalo si el agua ya la estábamos tomando, ¿no? Que claro, ya el agua llegaba a eso. Y eso ha ocasionado la compra y la excesiva ganancia que tienen los que venden el agua embotellada. Muy bien. ¿No? Alicia, muchas gracias. No sé. Mara, muchas gracias. Encantada. Gracias, Raquel. No, Pero muchas sobre todo, gracias. gracias a usted. Hasta la próxima.